Ahí en la sala de espera tenemos, a ver, el Bolsón, Belén y Romina. Esa es nuestra. Ahí están las chicas, sí. Belén y Romina. Angelina Pínicas es nuestra. La admitimos. Lina también. Muy bien. Bueno, yo me silencio un momentito a ver si lo puedo ubicar a Rafael por teléfono. Hola, Angelina. ¿Me escuchás? Sí, te escucho, Mariana. Hola, Sí, sí, ¿cambiaste? escucho. No sé si me escuchan ustedes a mí. Sí, perfecto. Hola. Perfecto, se escucha. Ahí está. Ahí se escucha. Pero muy poquito. Hola. Es que no Sí, se me Mariana. ¿Vos no nos escuchás? escucha. No, eso no es nuestro, eso es de la gente que está armando y la sala. Hola, Belén. A ver. ¿Cómo andás? Natacha, ¿me escuchás? No. Sí, Mariana, se escucha re bien. Altavoces, micrófono. No, por ahí deshabilitaste. Igual que el sistema pone. Hola. Bueno, creo Hola. que vamos estando todos, ¿no? Falta Rafa, que ahí me mandó un mensajito que está por entrar. No Está los escucho a entrando. ustedes. Ah, Mariana no nos escucha. ¿No nos escucha? Pero si nosotros nos escuchamos entre nosotros, Sí, ella debe tiene ser porque algún... tiene que arreglar su parlantito o algo así. A ver, vamos a mandarle un mensaje. Mariana lo va por... Mariana, ¿no nos escuchás? Bueno, ¿los demás están todo en Está orden? desarmando todo. Estoy acá, sigo acá, pero se me está desarmando el equipamiento. No los escucho a ustedes. Con ¿No nos auriculares, escuchás? me dice Daniel, sí. A mí me pasó recién y puse conectar el audio por internet y ahí empecé a escucharlos. Claro. Ah, Estás con el celu, por eso. Claro. ujú. Creo que el que nos está faltando es Rafael. A ver. A ver, Natacha, ¿me hablas? Hola, Mariana, te escuchamos perfecto.
Ay, ahora te escucho re bien. Ahí está, se entendió, muy bien. Genial. Lo lograste. Escuchábamos a vos, pero vos no nos escuchabas a nosotros. Es así, No, ¿no? no, tal cual. No, aparte hice todo un cambiazo porque mi hijo está en el otro lugar y bueno, él tiene su espacio de juego que se iba a escuchar mientras yo quisiera hablar, así que pero se Bueno. me iba a desarmar todo. Bueno, chicas, esto ya me parece que ya está saliendo en vivo, estamos en el horario, pero todavía nos falta un participante, así que a los que estén escuchando la transmisión en vivo les decimos que, ¿Está bien ahí? que en un ratito empezamos, que estamos esperando que terminen de llegar los que tienen que llegar. Y en cuanto a la organización de los tiempos, etcétera, bueno, la idea es que cada uno comience presentándose brevemente y que le dedique unos 10, 15 minutos, no mucho más que eso, a contar un poco la experiencia que cada uno vino a contar, porque esta no es una reunión académica, digamos, en la cual vamos a teorizar acerca de las cuestiones de la educación de la primera infancia, sino que es más bien un espacio para contar algunas historias de cosas que sucedieron durante el año pasado, de cosas en las que nos vimos comprometidos e involucrados. Y bueno, y después la idea es que Rafael de Piano, nuestro filósofo amigo, construya algunos interrogantes, algunas preguntas acerca de lo que haya sido expuesto y contado. Esa es un poco la idea. De modo que, bueno, creo que solo nos falta llegar él, que está reiniciando su computadora, parece. Problemas tecnológicos Viste que siempre. en circunstancias normales la gente te dice, estoy ya a 10 cuadras, aguantame que Sí, llego. sí. Acá te dice, Sí, tal estoy a cual. un reinicio de computadora. Ya llego. Bueno, está bien, es lo que nos toca, ¿no es cierto? Es parte de lo que tuvimos que aprender durante este año, durante el año pasado, mejor 2020, que siempre la Digamos. tecnología nos jugaba alguna mala pasada. Yo también estaba nerviosa porque se me estaba reiniciando y actualizando. Y digo, no llego, ponía el celular, ponía esto, bueno, es parte de esto. Y parece que cuanto más la requerimos, la tecnología nos juega estas pasaditas. Sí, igualmente, bueno, en las reuniones presenciales también sucede que uno cita a una hora determinada y la gente se acomoda en las sillas, se saluda porque se encontraron que hacía mucho que no se veían. Nosotros nos vimos hace unas semanas o meses, no sé, en otro Zoom. Pero uno encuentra ese ratito para saludarse. Yo les cuento que en la sala de espera tenemos ya 15 personas, ahí golpeando Wow. la puerta con furia. Está Guillermina, Marcela. ¿Este es Rafael? ¿Será Rafael de Piano este Rafael? Yo lo admito por las dudas, a ver. Rafa, ¿estás acá? ¿Nos escuchás, Rafa? Bueno, si les parece bien, admito a todo el mundo. Admitimos a Dale. todos, que entre todo el mundo. El anfitrión me tiene que dar permiso, me dice. Muy bien, ya debe estar acá. Ahí estamos. Ahí está. Ahora sí. Estamos, disculpas. Ahora sí, por favor. Ahí vamos. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí, hemos abierto las puertas virtuales de este espacio. Yo no sé si Guillermo, perfecto, eso iba a pedir, sacar la placa. Bueno, y ahora sí, formalmente, darles a todas, a todos la bienvenida. Se ven ahí nombres de amigues de distintas latitudes. Seguro que hay gente también, amigas o amigos de los que van a exponer, de sus escuelas, de sus institutos. Pero simplemente decir lo que estaba diciendo yo hace un ratito, simplemente para dar la bienvenida y para dar la palabra, que esta no es una mesa, a diferencia a lo mejor de otras de la semana, en la que se diserta desde una perspectiva teórica, en la que se construye en principio
una reflexión, un análisis sobre políticas o cosas por el estilo, sino que se trata de un registro más narrativo, de contar algunas historias que sucedieron durante el año pasado en el marco del confinamiento en los jardines de infantes. También dar lugar a los interrogantes que nuestro amigo Rafa, ¿cómo estás, Rafael? ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien, vos estás en Uruguay. Estoy en Uruguay, sí, sí, sí. Muy Sí. bien. Con su costado uruguayo, con su tonadita uruguaya, mentira. En tu La rocha idea de es que, campamentos, en tu rocha de campamentos. muy bien, muy bien. La idea es que, bueno, que nuestras invitadas del Bolsón, de Salta, y Qué Mariana, lindo. vos sos de provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Provincia de Buenos Aires. Así es. Exacto. Y la Escobar, provincia... creo, ¿no? Sí, Rafael, muy bien. Muy bien, muy bien. En el orden que quieran, van a hacer de alguna manera uso de la palabra para presentar en 10, en 15 minutos la experiencia que vienen a contar, y entonces después Rafa va a oficiar un poco de preguntador, de comentador, de incitador a darle una vuelta de tuerca más a alguna cosa, porque él tiene la particularidad de la escucha atenta, de la pregunta punzante, incisiva, reflexiva, y entonces es por eso que él vino a escuchar y a preguntar, digamos, ¿no? Que es algo que ya sabemos que le sale bien. Así que bueno, gracias a todos por venir, y no sé, Rafa, si querés introducir vos y darle la palabra sucesivamente a las participantes. No, que con mucho gusto, estas siempre son... ¿se me escucha bien? Sí. Perfecto. ¿Se me escucha? Perfecto. Siempre, no, lo que quiero decir es que siempre son experiencias muy enriquecedoras, que yo he trabajado mucho en educación primaria y en educación especial, un poquito menos en jardín, desde equipos de orientación escolar, y siempre en el distrito, yo trabajaba en Buenos Aires, en Flores, y siempre en el distrito, hace muchos años, se organizaban estas jornadas, en ese momento se llamaban registros narrativos, se llamaban intercambio de experiencias, y siempre son muy útiles, porque a veces se conocen solamente en la salita, en la institución o en la más cercana, pero poder compartirlo con otros hace que se potencie, que aparecen los distintos matices, que se pueda potenciar todo, lo cual es de un valor enorme para la práctica y de un sustento importantísimo. Por eso la verdad que cuando Dani me invitó, me encantó la propuesta, y además de estos tan diversos puntos territoriales, ¿no? Desde donde ustedes están. Y un poquito escuché a Verónica Kaufmann y algunos más, porque bueno, estuve un poquito ocupado estos días, pero no pude atender un poquito así sobre lo pertinente, más específico de ustedes, ¿no? Pero bueno, tengo, digamos, estuve escuchando, ¿no? los grabados de ustedes un poquito. Bueno, ¿quién empieza? ¿El Bolsón, Salta, Escobar? ¿Hacemos orden alfabético? ¿Cómo? Empecemos por la Patagonia. Buenísimo. Ahí vamos. Buenísimo. Vamos con la Patagonia. Buenísimo. Bueno, ya que tiré la piedra, empiezo. El Bolsón. ¿Está cerca de Pozo? De allí en el Bolsón. Cerca de Bariloche. Bariloche. Perfecto. Muy cerquita de Bariloche. Bueno, me presento. Yo soy Natacha Vera, profesora de educación inicial de música, y en este momento estoy ejerciendo como profesora de didáctica en el Instituto de Formación Docente. Yo vivo en Chubut, pero trabajo en Bolsón, que es un pueblito muy cerca de Bariloche. Es un pueblo en el que hasta hace unos años atrás no resultaba extraño pensar en la posibilidad de, en el maternal, por ejemplo, hacer las primeras entrevistas a las familias yendo a los hogares. La verdad que es una comunidad en la que dentro de todo, por más que creció en cuanto a sus habitantes, nos conocemos bastante entre todos y todas. Y bueno, y en este pueblo, como en muchos otros, nos vimos atravesadas y atravesados por estos tiempos de presencialidad interrumpida, que nos llevó a pensar otro modo de encontrarnos, dejando atrás, ¿no?, esa institución como el lugar de pertenencia
El lunes escuchaba justamente a Elisa Spakowski que mencionaba esto de que carecemos de ese espacio privado y personal, ¿no? Que implica cada sala, ¿no? Con todo lo que conlleva esa sala como lugar distinto, donde tenemos nuestros propios rituales, donde surge lo inédito, lo impredecible, ¿no? Y en este nuevo espacio virtual se nos presentó no solo el gran desafío tecnológico, sino también el desafío pedagógico y también hasta emocional, ¿no? Donde tuvimos que empezar a repensar las propuestas, las prácticas, pensar qué tipo de experiencias íbamos a brindar, y cuando hablamos de experiencias por ahí en términos de la rosa, ¿no? Como eso que nos pasa, que nos transforma, que nos acontece. Y en ese contexto, mientras yo pensaba mis propuestas para las chicas del instituto, allá por mayo, ahora Belén me va a corregir, capaz que me equivoco, pero creo que fue por mayo, imagínense, fue ahí a casi 2 meses del surgimiento de esta pandemia, me encontré con unas imágenes maravillosas, en donde mientras pensábamos en estas infancias que estaban encerradas, careciendo de espacios de juego y de espacios de encuentro, unas colegas maravillosas que acá están presentes, tuvieron una idea maravillosa, que bueno, voy a dejar que la cuenten ellas, que Bueno. son las verdaderas protagonistas. Bueno, gracias Natacha por la presentación hermosa. Mi nombre es Belén, Romy está como en otro lugar, no sé si se pudo conectar o no, pero bueno, voy a ser yo la que les cuente un poquito de esta experiencia que transcurrió en este año pasado. Nosotros somos del Bolsón, como bien decía Natacha, tenemos niños como de toda la comarca, entonces a veces tenemos que cruzar a la otra provincia que se cruza ahí como muy cerquita, el límite con Chubut. Tenemos niños que vienen de Lago Puelo, del Hoyo, y también de Bolsón, y como bien decía, la verdad que es un pueblo donde nos conocemos todos, entonces bueno, pudimos como llevar a cabo esta experiencia. La idea surge desde la imposibilidad de hacer como cosas presenciales. Los niños que nosotros tenemos en el jardín tienen entre 1 año y medio y 3 y medio, son muy pequeños, lo virtual nos costaba mucho, a veces inclusive lo pensábamos como algo como que contradictorio a lo que queríamos, el mensaje que queríamos dejar y siempre dejamos en el jardín, en que lo presencial es fundamental en estas etapas. Entonces bueno, repensamos, queríamos reinventarnos un poquito y poder seguir vinculándonos con los niños y las familias. Así que bueno, después de mucho pensar, decidimos cómo llevar un poquito del jardín a cada casa, desde las narraciones, como cuentos a pedal, como fuimos como llevándolos a cada lugar, a cada hogar. Lo propusimos a cada familia, la verdad es que la propuesta fue recibida con mucho entusiasmo, nos esperaban como muy ansiosos, fue vincularnos desde otro lugar, conocer un poquito de lo cotidiano de su casa, de que nos muestren su hogar desde otro lugar, y estuvo buenísimo. Así que bueno, desde ese pensar es que surge la idea de llevar estas narraciones con diferentes materiales para que ellos puedan también seguir jugando en casa, y tener como ese vínculo que lo hacíamos como a cada semana, como para que ellos nos vean y haya como una continuidad en ese ir y venir del jardín, que fue hermoso, la verdad que fue una experiencia hermosa. Lo que nos quedó de esto es como repensar para los próximos años, también tenerlo en cuenta, aunque vuelva a la presencialidad, de poder vincular esto de ir a la casa, es como súper enriquecedor. La verdad es que nos llevamos una experiencia hermosa, y bueno, nada, todo a través de las maravillosas historias que llevamos, con diferentes soportes, el kamishibai, cuentos de mesa, verticales, de todo un poco, que fue una experiencia hermosa. Eso para contarles. Belén, vos decís, le Sí. llevábamos, o sea, era en la virtualidad, pero ustedes iban a las casas. Sí, nosotros fuimos directamente a cada hogar porque tenemos niños que el grupo es chiquito, nos conocemos y sabemos dónde vivían, así que fuimos con todos los materiales y lo hicimos en un primer momento en ese mayo,
que acá es como que estaba bastante complicado, como en todos lados, con todos los recaudos del protocolo, y lo contábamos desde la vereda sin ingresar a las casas. Después, bueno, sí, si tenían un lugar como, a veces llueve acá en la Patagonia, es como el invierno es bastante duro, así que a veces lo hacíamos en una zona donde no, en un garage, o como en diferentes lugares, pero cerca de la casa, o a través de una ventana, así que bueno, así fue. Muy interesante ese detalle, ¿no? De cómo cuidándose, pero al mismo tiempo conectarse. Exacto, sí, con todo el protocolo, que nos permitieron también como en el municipio, tomando en cuenta un montón de cosas, es que llevamos estas propuestas a los hogares. Sí, la verdad que fue fuerte en su momento porque los niños están acostumbrados a que cuando ven la seña al abrazo, bueno, como que costó un poco. Pero bueno, después nos fuimos como acostumbrando a otro tipo de saludos, a otro tipo de demostrar ese cariño que nos seguía vinculando, ¿no? ¿Usaron altavoz o algo así en algún momento? No. No es necesario. No. Sí, no, la verdad que no. Buenísimo. Sí, en aquel momento cuando las chicas compartieron las imágenes, fueron movilizantes, ¿no? Por todo lo que estaba ocurriendo en el contexto social. Ver esas imágenes de ellas con todo el equipo que habían llevado a cuesta, con los niños y las niñas, con la cara de emoción y de entusiasmo, que demuestran que desde nuestra tarea nosotras podemos pensar en la virtualidad como posibilidad de enviar propuestas, pensar en las familias como intermediarias, pero esa intervención, esa estrategia, esa artesanía del rol docente es muy difícil de transmitir a través de la virtualidad. Entonces, el recurso que ellas implementaron a mí realmente me emocionó mucho, y cuando tuve la oportunidad se lo dije a Belén y la felicité porque fue justamente por el tiempo en el que fue en un mayo donde acá quienes vivimos en Chubut no podíamos cruzar a Río Negro, pese a que estamos a 4 o 5 kilómetros de distancia y que nuestra vida transcurre entre una provincia y la otra. Entonces, haber tenido esa iniciativa realmente fue muy emocionante, y me imagino que para los niños y las niñas debe haber sido aún más. Sí, y déjame como también esto que se me viene ahora, que cuando decís esto de cruzar de provincia también fue un desafío, tuvimos que como que sacar un montón de permisos, y a veces es como que no coincidíamos con esa familia que vivía en Chubut para ir en la semana, íbamos el fin de semana, y en el control, me acuerdo que nos preguntaban por qué, bueno, pero también trabajan el fin de semana, y sí, ahora no estamos trabajando, estamos haciendo como algo más que un trabajo, que es otra cosa que no tiene días. Entonces, que es como que era difícil también que ellos comprendan que éramos docentes llevando, les mostrábamos las bolsitas que les llevábamos para dejarles algún material, o los elementos al control para que nos dejen pasar, y eran, sí, 4 o 5 kilómetros, con esa expectativa de que no sabíamos si nos iban a dejar pasar o no. La verdad que fue una experiencia, sí, muy enriquecedora de todos lados, ¿no? Para aprender. Digo, y en esto de que igual había distancia, pero porque por ahí era a través de una ventana, pero como ustedes dijeron, bueno, era en otros contextos, estaba la familia, se supone que ahí la familia como afecto podía de alguna manera como suplir esta cuestión del abrazo y de otro aspecto de la comunicación, como ir como complementándose en esto, ¿no? Eso me parece como un punto muy valioso también. Sí, Porque fue como un ustedes no sostén podían como... abrazarlo tal vez, o no podían Exacto. tomarlos, o no podían estar cerca, pero la familia sí, entonces era como, bueno, este lazo. Claro, conectar por ahí ese vínculo de vuelta, sí. Claro. Esto del objeto transicional me surge, qué sé yo, pero sí, de Winnicott. Claro. Sí, por supuesto. Sí, era fuerte porque aparte como que los niños después como nos querían como cada vez un poquito más de tiempo, ¿no? No se vayan, les quiero mostrar mi habitación, que bueno, no podíamos tampoco ingresar, era como, o mi mascota, o contarnos algo de su vida cotidiana, que bueno, la verdad que fue una experiencia hermosa. Y bueno, sí, este nexo con las familias, de acompañar, de en conjunto hacerlo, de poder llevar a cabo esta propuesta, obviamente que era con la autorización y el permiso de cada familia,
la verdad que todos aceptaron que con todos los cuidados lo hagamos, así que estuvo buenísimo. Buenísimo. Y además todo era construir, no lo sabían previamente, tenían algunos elementos que se los iban a permitir, pero lo que ocurriera iba a ser ahí, digamos, en el momento, en esa situación, de acuerdo a cómo estaba la familia. Eso tiene mucho de creación, ¿no? Por eso esto de la felicitación también que decía Natacha, que bueno, al menos en las imágenes se podía percibir algo de esto. La imagen hablaba de otra manera, ¿no? Cuando se veía desde otro lugar. Sí, si bien la propuesta estaba como pensada y con una idea y tenía como un hilo donde ellos podían seguir como alguna propuesta como extra a lo que nosotros les llevábamos, era también esto, ¿no? Ver en cada hogar sucedían cosas diferentes, ¿no? Como el jardín, ¿no? En sí, como esa jornada de jardín que uno tiene, que suceden cosas que uno a veces no tiene planificadas y que están buenísimas. Entonces, bueno, eso nos pasaba en cada encuentro, nos sucedían cosas. La verdad que los primeros encuentros fueron sumamente mucha emoción en juego. Sí, mucha emoción. Nos emocionamos mucho al ver esas caritas de vuelta, que los niños habían crecido un montón, y la verdad es que fue como emocionante, sí, hermoso. Pero digo, el afecto también se podía tramitar porque estaba la familia, lo cual es importantísimo eso, digamos, ¿no? Muy. Sí, fue el nexo para unir y unificar esta propuesta. Claro, la familia, la casa, la mascota. Podíamos acercar. Claro, digo, la familia, la casa, la mascota, la planta, la habitación, todo eso. ¿Cómo un nexo maravilloso, Dani, que lo construimos ahí. Mejor no preguntar durante y después todo junto, ¿cómo te parece? No, a mí me parece que si a vos te sirve ir haciendo comentarios para que sea algo más conversado, entiendo que lo estás haciendo totalmente a conciencia. Está bien. Yo simplemente abrí el espacio, pero nada, te doy la palabra. Como ustedes quieran manejar los tiempos, está muy bien. Tenemos 3 experimentaciones tres narrativas, perfecto. Me estaba fijándome la hora también para que lleguemos y eso, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que es un placer enorme que además se comparta, ¿no? Y que esto ayude a multiplicarse desde distintas maneras, de distintos modos. Y cómo ahí hicieron una transformación entre la virtualidad, lo posible, lo real, la familia, y cómo pudieron hacer ese nexo. Eso era de la creación. Ustedes se lo imaginaron, como digo, pero bueno, después era lo que fuera resultando, ¿no? Exacto, sí, tal cual. Otros lazos distintos a los institucionales que se generan, ¿no? Otros lazos de otro orden, distintos, pero lazos necesarios para vivir, para que ese niño se constituya, y para que la escuela esté presente, para que educación inicial esté presente, ¿no? Que es tan necesario. Siempre, qué sé yo, desde mis 20 años he escuchado la educación inicial es como lo mejor de la educación. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y como multiplicarlo también, después empezamos como a ver otras propuestas que habían surgido en otros lugares, y la verdad que está buenísimo que esto se multiplique y que haya como, no quedarnos bueno, pasamos una pandemia y no había como posibilidad, en esa imposibilidad, buscar las posibilidades que son millones y que hay que buscarle con un poquito la vuelta para darles a los niños y niñas lo que realmente merecen y es su derecho, ¿no? a la educación y al vínculo, que lo presencial para mí es fundamental. Seguro, sí, que ahí podía ocurrir con las distancias, con el acompañamiento, pero pudieron hacerlo. Y eso, y la emergencia de muchos posibles, digamos, estamos por ahí muy acostumbrados a lo dicotómico, a la escuela, a la casa, ¿no? Pues, digamos, por ahí nos formatearon, nos preceden esos formatos, y bueno, darnos cuenta ahí de los múltiples posibles que siempre hay, ¿no? En todos los aspectos, pero bueno, como son distintas perspectivas, el trabajar en conjunto como ustedes están haciendo, el trabajar desde el instituto,
todo eso genera distintos vínculos, distintas energías, distintas vibraciones para que se pueda, ¿no? Bueno, yo desde mi parte también muy grato escuchar estas cuestiones que ocurren y que dan cuenta de la presencia de la escuela en los hogares en estos tiempos. Y en mayo, como dicen, ¿no? En mayo recién empezaba. Sí. Seguimos con Escobar o con Salta, a ver. Podríamos ir al otro extremo. Podríamos ir al otro extremo. La punta. Y Quedo después, al centro. claro, y después mediamos. Ahí claro. está. Sí, cómo y no. después mediamos Sí, con sí, Escobar, que siempre es tan bello y tan lindo también, ¿no? Sí, cómo no. Entonces, ¿vamos a Salta? Vamos a Salta. Salta Vamos la a linda, Salta la Esa es Salta la linda. Linda, la verdad que es una provincia que se caracteriza muchísimo por sus paisajes, por su cordialidad también, y en este medio de tanto paisaje que tenemos también tenemos muchísimas dificultades. Bueno, mi Tu nombre es nombre, Angelina. perdón, tu nombre. Sí, mi nombre es Angelina Pinicas. Angelina, estoy muy nuevita en el cargo de supervisión. Está. Pero el rol base, como digo yo, siempre fue el haber transitado las aulas y las salitas del nivel inicial. Y una vez escuché a Elena Santa Cruz decir que los cargos producen mucha carga. Y la verdad que nunca la había sentido tanto, habiendo atravesado la dirección y estar en el cargo. La verdad que fue una carga inmensa. Obviamente, así también para cada una de las docentes, ¿no? La verdad que el 2020 a Salta lo agarró justo, habían empezado con un paro docente, así que ni siquiera se había tenido la oportunidad de conocer a las familias. Y de repente entramos y quedamos sumidos en este espacio virtual que también en Salta y en la zona en la que estoy yo, bien al norte, donde tenemos pueblos originarios, y la verdad que ¿Qué zona estás? es la zona departamento San Martín y Santa Victoria Este particularmente, de Rivadavia, Banda Norte. Son lugares, bueno, nosotros en los medios de comunicación se conoce a Rivadavia por los problemas con los wichí, la falta de alimentación, o sea, imaginemos en ese contexto lo que significa la conectividad, o sea, es casi imposible. Entonces, en este transitar, creo que lo primero que tuvimos que hacer fue empezar a descubrir y aprender a generar un vínculo y a encontrar las miradas, decíamos nosotras, empecemos a mirarnos, que ahí es donde tenemos que poder conectarnos. En este camino, y bueno, la verdad que hemos transitado por muchas cuestiones, salimos muy apuradas, y dando, como decimos, manotazo de ahogado, no era el ámbito nuestro. Y hace poquito le escuchaba a Laura Lewin que decía, los docentes tenemos que salir de la zona de confort, pero no de nuestra zona de fortaleza. Y ahí fue donde nos encasillamos un poquitito, se nos rompió la zona de confort totalmente, porque no teníamos la sala, no teníamos los espacios, no teníamos nada de aquello que hace el confort y la seguridad de cualquier docente, nuestro espacio, nuestro grupo, nuestro tiempo. Cuando se nos rompe esto fue inventar modos posibles. Uno de los modos que se llegó y que incluso tuvo la suerte de tener un premio nacional y fue invitado ahora para participar también en la comunidad Docentes Innovadores de Perú con el Jardín en la TV, que lo lleva adelante el Núcleo 58 de la localidad de Tartagal. Y la verdad que no era un programa de televisión cualquiera, era el jardín, o sea, era pensar un poquitito cómo llevamos esa estructura del nivel inicial a las pantallas. Y no era ese producto acabado que nosotros vemos a veces desde otro lugar. Tenía un público real, un público concreto, eran nuestros chicos con nuestras dificultades, y a partir de ahí se fue generando un espacio. Y la fortaleza que fuimos sacando era ver a quién le gusta actuar, a quién le gusta cantar, a quién le gusta contar un cuento, y qué era lo que vamos a priorizar en los docentes.
porque se nos rompió el aula. Ya no era mi burbujita, yo y mi sala y mi mundo. O sea, era la sala y ya nos veían todos los niños. El de mi jardín, el del otro, el del otro. Y en este proyecto a la vez hubo un momento de mucho quiebre, como decía Natacha, o sea, las emociones jugaban mucho. Nos pegó muy fuerte el tema del COVID porque tuvimos muchísimas pérdidas, muchas pérdidas humanas en el camino. Y la verdad que en un momento las chicas, las maestras, me decían, no queremos seguir más. En ese no querer seguir más, lo primero que le pregunté o les decía y planteaba en ese momento era, tenemos la suerte de tener nosotros un día más, no se lo neguemos, porque los chicos por ahí no tienen esa posibilidad de ese día. Escuchamos las voces de nuestros pequeñitos diciendo, y mi mamá está enferma, mi papá está enfermo, y éramos nosotros, era la oportunidad que teníamos para poder sostener, pero también nos teníamos que sostener, y en esto, paralelo que siempre hacen con el avión, o sea, no puedo ponerle el oxígeno a un niño si no me lo he puesto yo primero para poder dar ayuda, y fue un poco esto, tener que hacer un alto, y en este tiempo aprender eso también, ¿no? Que no estaba mal de tener el tiempo, un momento para pensar, para llorar, hacíamos mucha catarsis, y para salir adelante. La verdad que el premio fue un broche de oro divino, y esta propuesta llega a la tele también, obviamente, más allá de una propuesta que la genera un grupo de maestras, porque hay alguien que nos abre la puerta. O sea, la televisión de Tartagal abrió las puertas sin cobrarnos nada, que también nosotros sabemos que el espacio televisivo tiene un costo. Y nos abrieron las puertas, creyeron en esa propuesta que hemos presentado. Obviamente al principio nos sostuvieron porque no sabemos nada de edición. De repente cuando se nos puso más feo el tema en el norte, tuvimos que trabajar con celulares desde casa y editar. Y acá también esta figura del supervisor, porque yo participé siendo parte de algunos programas también, porque no era que estaba supervisando, estaba acompañando, de verdad estaba acompañando esa tarea. Esa era una de las propuestas. En otros lugares nosotros tenemos para Salvador Massa escuelas donde tenemos niños de Bolivia, y el ingreso y el acceso es totalmente difícil. Nosotros tenemos que sí o sí ir hasta Bolivia y volver a ingresar al país para llegar a determinadas comunidades. Ahí no tenemos nada de tecnología, no tenemos nada. Y encima tenemos una comunidad originaria que habla lengua materna, entonces ahí nos tuvimos que empezar a apoyar y a aprender lo que significa trabajar en pareja, con esa pareja pedagógica que nosotros acá las tenemos mucho, pero muy pocas veces logramos ensamblar esta pareja y entender que como cualquier pareja nos peleamos, tenemos dificultades, pero lo importante es mirar a los hijos, decimos siempre nosotros como cuando estamos mirando, y esto no teníamos que perder de vista a nuestros niños. Y el único modo que podíamos llegar en esta comunidad era de la mano del auxiliar bilingüe que estaba en la zona. Entonces hubo que jugar y trabajar con mucha complicidad. Y son comunidades en las que los niños no tienen acceso tampoco a un recurso material. Entonces se inventó y se creó una bolsita viajera. Es un recurso y una estrategia muy utilizada a nivel inicial durante muchísimos años. Y las resignificamos un poquitito y le dimos una vuelta de rosca, e iban elementos donde los chicos podían elaborar juguetes y se les daban las instrucciones para poder hacerlos. Entonces hacían trompitos, con las latas, les llevaban lata y hacían sus zancos para poder jugar. Y a la vez, en las tres propuestas estas que un poco marcan este trayecto que hemos atravesado en el 2020 con los distintos contextos, se iban mixturando también con videos, mensajitos, audio, voces de los chicos, lo que podíamos conseguir a través del auxiliar bilingüe que les sacaba fotito con los productos terminados los chicos, o caminando, explicando cómo habían construido, y volvía a eso con lo que después hemos elaborado una carpeta digital para que todos los papás tuvieran acceso a todo ese material que hemos podido ir elaborando. Y el otro recurso, la otra estrategia que hemos utilizado fue recurrir a aquella vieja tecnología, pero nunca olvidada, la radio.
que llega siempre, llega a todos. Y uno no sé cómo damos clase a través de una radio, porque no es fácil. Nosotros, el nivel inicial es un nivel donde trabajamos cuerpo a cuerpo. Decimos, ¿cómo hacemos? Y empezar a recurrir a las viejas obras, y que esto un poco también nos interpeló y nos ancló en nuestros momentos de infancia, cuando escuchábamos los radioteatros. Entonces, cómo uno a través de la radio creaba e imaginaba, y uno imaginaba muchos contextos. Entonces la imaginación y la creatividad eran un espacio genial para poder trabajar. Y esto fue un poquitito, fueron 3 experiencias fuertes, entre muchas otras que hemos llevado adelante y que las hemos registrado, las hemos escrito, porque hemos empezado con una frase que es: el camino al éxito nunca es lineal. Tuvimos golpes, tuvimos caídas, nos hemos levantado y hemos transitado. Y la verdad que decimos que hemos transitado con éxito el camino, más allá de los golpes y de las heridas que tuvimos en el medio. Y esto nos fue permitiendo llegar, realmente hemos llegado a un alto número de niños. No hemos llegado al 100% y mentiríamos si así lo dijéramos. Hemos llegado a muchos, no a todos como quisiéramos. Tenemos muchos registros de lo que hemos hecho, y este año va a ser para cosechar un poquitito, a ver qué hemos logrado que nuestros niños aprendan. Sabemos que el niño, cuando tiene ganas de aprender, aprende. Entonces hemos tratado de darle tierra, sembrar, y ahora esperemos ver esos brotecitos de lo que hemos transitado, de todo el esfuerzo que se ha puesto. Más o menos eso es el trayecto grande de lo que hemos atravesado durante el 2020. Angelina, por lo que veo tenemos tiempo, porque recién estamos en 40 minutos. No sé, igual también los otros, ¿no? Si les parece, si tienen algunas preguntas. No sé, a mí me da bastante curiosidad este trabajo con la intérprete bilingüe y eso. ¿Podrías, si podés, detallar como un poquito más cómo hacían? ¿Iban ustedes hasta, cruzaban a Bolivia, se encontraban? ¿Cómo hacían? La verdad que no podíamos, porque teníamos cortada la frontera. Es más, hoy 2021, estamos también con grandes conflictos para poder llegar a la presencialidad, porque están cortadas las fronteras, no podemos pasar. O sea, se pueden pasar por pasos ilegales, pero entra en juego otras cuestiones. Las auxiliares bilingües tienen contacto permanente con los maestros. Entonces la maestra diseñaba por ahí algún plan y se ponía en contacto donde podían encontrarse, como para que la auxiliar era la que llevaba la bolsita esta a cada familia y les iba explicando. Un juego de complicidad, de encuentro y de ver. A ver, la maestra podía explicar el juego, pero tiene que llegar en la lengua materna para que el niño lo entienda. Entonces ahí entraba esta figura, pero no la queríamos a la figura como un mero traductor, porque tampoco es el objetivo, sino que sea cómplice de este trabajo pedagógico que estábamos llevando. Entonces nos daban los recursos que podía tener la misma naturaleza para crear los trompitos o para hacer, o qué teníamos, qué contábamos, como para poder hacer este juego de lo que queríamos mostrar y llegar. Y también tenían contactos virtuales. ¿No es contactos cierto? virtuales, sí, con los auxiliares a través del teléfono, sí. Es más difícil tener contacto con la familia. Aparte, la idiosincrasia generalmente de los pueblos originarios, ellos suelen ser mucho más retraídos, más tímidos quizás, les cuesta muchísimo la participación. Siempre decimos, les cuesta la participación a veces en la presencialidad, y en la virtualidad mucho más. Entonces esta figura del auxiliar era el nexo indispensable que teníamos para poder lograr tener esas evidencias de los trabajos y las evidencias de todo lo que iban logrando los pequeños. Angelina, me parece súper importante esto que decís y que remarcás, ¿no? Porque yo también, cuando te pregunté, te dije la intérprete, y vos dijiste, no, mucho más que una intérprete, un juego de complicidad, ¿no? Eso implica que eso
refiere a que esté implicado, a que esté con ganas en eso, a que esté con el deseo, que aporte las ideas, como vos decís, de los materiales que tienen en el lugar, ¿no? Totalmente. Digo, a mí se me abre la cabeza con todo esto, todo lo que se puede cuando no está el salón. Por supuesto que está bien, necesitamos el salón y la escuela y todo esto, ¿no? Pero digo, me surge, mirad todo lo que se puede, mirad todos los posibles que hay, ¿no? Por supuesto, como vos decís, no obviando todas las pérdidas, todo lo doloroso, pero esto de un día más y el oxígeno para oxigenar, digo, porque también, digamos, pueden ocurrir esto de los extremos y entonces uno puede llegar a la posición del agotado. La posición del agotado, dice Deleuze, ¿no? Un filósofo bastante contemporáneo, es cuando ya no podés más, no que estás cansado, como por ahí vos pudiste, me parece, ¿no? Siento evidenciar en algunos docentes, entonces por ahí, bueno, a ver, descansamos, nos damos el tiempo para llorar, Sí. para esperar, pero a ver, mira, ellos un día más, un estímulo. Eso es cansado, pero no agotado, ¿no? No poder tener cuidado mucho de no el agotamiento, sí el descanso, sí el cuidado, sí, pero porque ya en el agotamiento se cae también la figura del otro tercero en la familia, tan necesario, tan útil en estos y en esos momentos tan críticos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que esa era un poquito la clave. Y que fue algo que nos permitió la pandemia, fue el romper la burbuja en la que nosotros solemos trabajar en línea general. Tenemos todo como pequeñas islas. Y acá lo que tratamos de ver y lo que hemos hecho, creo que nos ha salido bastante bien, es tratar de conformar un gran equipo de trabajo. Entonces, cuando había alguien que necesitaba parar, paraba. Si tenía que participar, yo participaba. Si tenía que participar la directora, estaba. Y nos íbamos haciendo como una situación de relevo, si se quiere, claro, a medida que íbamos avanzando, pero no deteníamos el trabajo. Y también pensar en la familia, porque tampoco era saturarlos de tanta actividad, sino también hacer un trabajo de poder acompañarlos, claro. Estar acompañando en las posibilidades de ellos. Entonces, había una receta de cocina acá y jugábamos con esto, que lo fuimos sacando de todos los conversatorios que tuvimos a lo largo del 2020, que también nos permitió un acercamiento más a otros posibles. Y esto que a mí me quedó muy marcado, de que lo refería al principio, de Laura Lewin, o sea, salimos de nuestra zona de confort, pero no de la fortaleza. Sabemos planificar, sabemos pensar, y eso fue lo que tratamos de llevar adelante. A mí me parece que eso hay que incorporarlo, porque vieron que hasta, qué sé yo, hasta está como de moda decir, y a nadie se le obvia decir, bueno, sí, tenemos que salir de lo confortable, incomodarnos, por supuesto, porque siempre lo nuevo, lo distinto, te implica riesgos, te implica no saber, eso por supuesto, lo sabemos, pero ese agregado, pero no olvidar nuestras fortalezas, es algo que potencia. Es algo que potencia y entonces, digamos, es una herramienta, a ver, como un armamento también, con lo cual decís, sí, pero me voy a encontrar con esto, ¿no? Pues si no, hay muchos miedos, hay muchos temores a los que nos han acostumbrado, ¿no? Y bueno, pero es no olvidar nuestras fortalezas, eso es un punto excepcional, o descubrir nuestras fortalezas o tener en cuenta nuestras fortalezas, pues es un punto que le da una potencia enorme a esa fuerza del dicho, de esa expresión, ¿no? Sí, totalmente. Es más, recuerdo cuando estudiaba psicología social un poco, que decían las palabras tienen un poder increíble. Y la verdad es que nos transforman o nos matan, depende cómo las usemos. Claro. Y otro de los autores que leí y me gustó muchísimo, Feuerstein, que él decía que depende cómo miremos al otro, vamos a potenciar nuestras oportunidades. Si yo creo que no podés, voy a hacer todo, voy a planificar todo desde tal modo para mostrarme yo que no podés. Claro. Ahora, si nos permitimos mirar, estas son mis dificultades, ¿qué puedo hacer con todo esto? Y ahí hemos descubierto muchísimas posibilidades de estas 3 que yo dije, algunas,
en un lugar donde la verdad pensábamos que no íbamos a llegar, íbamos a perder todo. Claro. No perdimos. Si se piensa desde lo establecido, desde los programas que tenemos, decimos, bueno, no se puede, por dónde, cómo, ¿no? Hasta que estaba escuchando con Dani, compartimos pedagogías de las diferencias y el trabajo justamente de una profe de inicial, pedagogías de la diferencia, que es una cátedra de Flaxo, que ahora Carlos Esclea la volvió a reabrir para abrir, ¿no? Decía, bueno, me tomo medio del segundo nada más para no demorar, ¿no? Pero decía una profesora que estaba en el jardín haciendo una actividad y un timbre sonó estridentemente y vio llegar a una mamá que pidió hablar con la directora, y al rato vio salir a esa mamá y la vio mucho más tranquila. Al rato la directora reúne a las maestras, que eran poquitas, 6, y les propone que había una niña con parálisis cerebral, y ¿qué se les ocurría? No les imponía nada, ¿qué se les ocurría? Y les dice, por ahí una docente dijo, bueno, pero por ahí es muy difícil por esto, por el mobiliario, por el acceso, y ella dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Se le ocurrió esa palabra, ¿no? Que seguramente tenía otros significados. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Ese por qué no empezó a abrir una serie de posibles y bueno, la niña empezó a ir a ese jardín, inventaron actividades que les fue muy grato para todos. Y miren esto, solo partió de ese pequeño posible, que sería un no, que fue un no que afirmaba, porque pudo afirmar que sí se podía, ¿no? También les dice eso en algún momento, un posible o me ahogo, un posible o me ahogo. Pero me parece que es muy importante, así como esta frase que vos decís, que se reafirma con la fuerza de lo que sí podemos, de lo que sí tenemos. Bueno, este otro punto de que no sabemos lo que podemos, que está como en el ir haciendo, en el ir viendo, en el ir probando, en lo colectivo, y que un gesto, ese fue un gesto de esta docente que posibilitó todo eso, pero tal vez uno hace gestos también estereotipados y conocidos, como pueden ser en el jardín, que recibir, acariciar, y ese chico no lo quiere, entonces no, eso no genera nada, solo es un gesto solo es un gesto que vale cuando despliega, cuando permite un despliegue, ¿no? Como, bueno, los que ustedes inventaron, los que comentó Belén, Natacha, me parece esto, ¿no? Digamos que justamente nos abre a lo desconocido y al universo de la creación que siempre es infinito, pero no idealizando, porque justamente, por supuesto, hubiéramos preferido que esto no ocurriera y porque ha habido muchas pérdidas en esto, pero sí para esas vidas justamente infantes, ¿no? Esas vidas nuevas que están ahí esperándonos, ¿qué tenemos para ofrecer? Y aunque sea un día más, como tú dices, ¿no? Digo, está abierto para que puedan intervenir, Natacha, Belén. La verdad, Rafael, pensaba en esto después de escucharte, y la verdad que es así, ¿no? Esta famosa frase que de caminante no hay camino, ya se caminó al andar. Claro. Y el compartir la experiencia también nos va permitiendo ir inventándonos, resignificándonos y encontrando, porque no hay tampoco algo tan original, sino la originalidad va a pasar por el apropiarme de una idea y enriquecerla con otrita. Y esa suma de ideas es lo que hace grandioso todo este camino. E insisto esto que no perdamos de vista al niño, a los niños. Y el 2020 de repente nos irrumpió, nos tocó fuertísimo, y creo que a la educación le hacía falta, ¿no? Siempre venimos hablando año tras año que hacemos lo mismo y transitamos la educación como dentro de una meseta, algo tranquilo, y esperábamos un cambio. Obviamente no esperábamos esto, ni que nos sorprenda de este modo, pero creo que nos dio la posibilidad de pensar un millón de cosas distintas que notas teníamos,
y que hoy nos va a permitir volver a pensar, porque incluso lo que hicimos el 2020 tampoco es tan real que lo vamos a llevar a este año. Claro. Hay que darle una vuelta de tuerca. Nos tocó ya el 2020 y nos permitió darnos algunas ideas para bien y otras decir esto no, porque se trata de esto, ¿no? De ir caminando y tomando decisiones y no tener miedo al error, algo que también lo hablábamos con mis colegas, pues decíamos nosotros como educadores siempre decimos el error es constructivo y eso nos conlleva siempre un aprendizaje, pero le tenemos mucho miedo a equivocarnos. Claro. Y la verdad que el 2020 nos permitió equivocarnos 1.000.000 de veces e inventarnos miles de posibles distintos para tener un aprendizaje mucho más compartido y mejor. Así que creo que es algo que vamos a agradecer en el futuro. Está abierto, como decía Natacha, Belén. Sí, yo me quedé pensando en la frase que dijo al principio, ¿no? Ese propósito que se plantearon de encontrar las miradas y después de escuchar todas las experiencias, vaya que sí las han encontrado, ¿no? Y de cuántas maneras tan significativas, resignificando mucho también el trabajo en equipo, que creo que es algo que nos ha dejado también este contexto. Sí. Aprender y justamente que ese trabajo en equipo sea parte de estas zonas de fortaleza que Angelina menciona y que se fueron enriqueciendo muchísimo en este contexto, más allá de los desafíos y las frustraciones que ella también mencionó, que a muchas y a muchos de nosotros nos han atravesado en cada estrategia, en cada propuesta, pero sin embargo quedarnos en esa zona de fortaleza y construirnos conjuntamente y deconstruirnos también, porque tuvimos que poner en práctica cosas que tal vez nunca hubiésemos imaginado. Y también pensaba en estas cuestiones que mencionó de los tiempos, ¿no? Y me acordaba de una frase que, si no me equivoco, es de Sartre, Rafael me corregirá, que dice que no perdamos nada de nuestro tiempo, que quizá hubo más bellos, ¿no? Pero este es el nuestro, y este es el que tenemos que aprovechar justamente y resignificar de la mejor manera posible. Y esta experiencia lo ha demostrado, me parece. Sí, yo me quedé con, vos Natacha lo armaste y yo lo había subrayado, lo anoté especialmente también esto que dijo Angelina, empecemos a mirarnos, ¿no? Empecemos a mirarnos, sí. y lo de los cargos y cargas. Yo había llegado a escuchar lo de Verónica, lo de Kaufman, que justamente también, digamos, estaba dando como algunas apreciaciones de su extensa experiencia y justamente refería a eso, al trabajo en el aula y cómo a veces cuando pretendemos que todo lo mismo en relación al tiempo, en relación a lo grupal y todo eso, es una carga inmensa y que, y que una docente le decía, hablando de una practicante, ella le decía, claro, ella lo hace bien y le sale bien porque está trabajando, porque vos la dejás trabajar por grupos, pero si tuviera que trabajar para todos juntos, y justamente es lo que Kaufman proponía, que no dejarlo general, pero sí también que haya esta fluidez, cierta ductilidad en el tránsito de las experiencias, ¿no? Bueno, pero sí, se había remarcado mucho esto de empecemos a mirarnos, mirémonos. Bueno, Carlos diría, no sé si aquí iría Carlos Escliar, esto de, bueno, que tiene mucho que ver también con la educación en la primera infancia, esto de poder mirarnos como si fuera la primera vez, ¿no? Como, con menos prejuicios, con menos estandarizados. Todos tenemos miradas sesgadas y armadas, formateadas, pero si las ponemos en lo público, en lo común, el otro me ayuda, el otro me hace dar cuenta y así vamos construyendo, ¿no? Eso, y vamos creando vidas, ¿no? Y le damos, aunque sea ese día más, los que puedan, los que en un momento están tristes no, pero después los otros siguen y así se arma cierto relevamiento, ¿no? Y después dice que los maestros no trabajamos en algunas jurisdicciones. Totalmente. En algunas jurisdicciones dicen que no trabajamos. Qué bueno, qué placer
Sí, totalmente. Be- Rafael, yo Belén, escucho. sí. Ah, sí, sí, sí. Soy Mariana. Sí, 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 Me sí, sí. metí, No, 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 Rafael, no, vos no, no, dijiste no. No me Amelie. equivoqué. No, no, no me equivoqué, no me equivoqué. No, le iba a preguntar si antes de que vos comentaras algo, que vos empezaras con tu experiencia, si Belén quería comentar Ah, algo. bien, Me parece que, o a lo mejor no tiene señal. puede ser, claro. Puede ser. Hay 16 y problemas de conectividad 45 por hay que acá. liberarla. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, seguimos, Mariana Escobar, Sí, Rafael, con esas exposiciones, no sé si saben tus colegas, esas exposiciones bellísimas que siempre hay en la fiesta de la flor, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y bueno, justamente mi experiencia que voy a mencionar está muy vinculada a toda esta cultura, ¿no? Ah, ¿Quién es nuestra comunidad en el jardín? Eh, lo que quería agregar, digamos, como para conectar estas experiencias, que como vos bien decías, Natacha empezó con la parte sur de nuestro país, Angelina siguió con la parte norte y bueno, ahora la parte central de Buenos Aires y específicamente en el distrito de Escobar, pero cómo se encuentran los vínculos inevitablemente y todas estas palabras que surgieron. Yo las había pensado para compartirlas con ustedes ahora, cuando haga mi mención y les comente mi experiencia, nuestra experiencia. Es increíble, nunca me canso de escuchar las experiencias que están vinculadas a lo educativo, no sé, es algo que realmente nosotros también nos gusta mucho, lo valoramos y bueno, pero esto del vínculo, que a pesar de los contextos, de los distintos climas y demás, siempre las situaciones educativas pedagógicas se ven vinculadas en este recorrido que aparece por todo nuestro país. Bueno, me presento, mi nombre es Mariana Benítez, yo soy docente, profesora de nivel inicial ya hace 24 años nadie y, lo diría, nadie lo ay, qué diría. lindo, Rafael, ya me gustas más, Rafael, porque ya me encantó todo lo que aportaste y con esto que me decís me ganaste. Nadie lo diría. Y también hice el profesorado de nivel primario. Luego me interesó seguir estudiando, hice la licenciatura en comunicación en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ah, bueno, genial, genial, Sí, Sarmiento. yo la amo, Sí. a mi Universidad Nacional. Sí, es una... Bueno, un beso, ahí apareció un saludo, un mensaje de Daniel. Gracias, Daniel. Sí, fue una decisión que tomé encontrando un vínculo con la educación. O sea, yo quería seguir en educación, pero desde otras miradas, ¿no? Y recorrer otras carreras. Lo cual después me fue abriendo caminos y hoy estoy en la dirección de uno de los jardines municipales, que esto es algo muy importante de decir, o sea, es un jardín, un espacio educativo que se generó a partir de un pensamiento de ofrecer educación para todos y todas en el municipio de Escobar. Se trabajó muchísimo desde la educación para ofrecer el derecho a la educación. Yo no estuve desde un comienzo, en el 2018 se inauguraron 3 jardines municipales en el distrito de Escobar, en los lugares donde había muchísima necesidad justamente de tener una oferta educativa gratuita. El jardín en donde yo estoy se llama El Ceibo. Es un jardín que está en el barrio Lambertucci de Escobar, y justamente nosotros tuvimos un vínculo con Angelina y con Natacha y con Belén, Ah, porque
claro, preparamos, queríamos Yo conocerla, estaba pensando que se pasen los conocer. mails, que nos pasemos todo eso, porque siempre que las redes nos inunden, eso está buenísimo, claro. Totalmente. Y bueno, y en el barrio Lambertucci hay un gran número de personas de la colectividad boliviana que han decidido establecerse en ese barrio, se agrupan, ¿no? Encuentran esos espacios donde se sienten a gusto, y realmente en el barrio de Lambertucci han encontrado ese espacio donde hay muchísimas huertas, donde hay plantaciones Claro. vinculadas a los alimentos y a los viveros, a las flores que mencionaba Rafael Claro. anteriormente, que es justamente un distrito donde se trabaja muchísimo desde esa mirada. Por eso los jardines municipales todos tienen nombres de árboles. El mío es el ceibo, está el jardín el ombú, que está en Maquinista Sabio, que la directora está en esta sala, es Claudia Ortiz, Claudia, y debe estar Rocío seguramente también, que está en Maquinista Sabio, ahí está saludando, hola. Otro de los jardines es, que ya estaba, es el Jacarandá, que está en Loma Verde, que no está tan alejado al barrio donde estoy yo, y al año siguiente se abrió otro jardín municipal en Mashwich. Todas, qué lindo. sí. Y bueno, la experiencia nuestra del año pasado, como bien comentaron recién mis compañeras, mis colegas, no fue una situación fácil, digamos, no solo desde lo educativo, sino desde lo social, porque nadie estaba preparado para semejante realidad, ¿no? Y principalmente en aquellos lugares más vulnerables, como económicamente, como son los lugares donde nosotras trabajamos. Y cuando se nos presenta esta realidad, lo que primero sentimos es una gran incertidumbre, nos sentimos perdidos, pero como rescato las palabras que dijo Angelina anteriormente, no perdimos esa fortaleza que siempre sentimos para continuar ejerciendo nuestro rol como docentes y poder generar en esos momentos una continuidad pedagógica. En esto yo lo que quiero destacar fue el trabajo colaborativo, que también lo escuché de mis compañeras, el de confianza, el de entender que en un grupo de trabajo todas y todos somos importantes para que la dinámica funcione. En una primera instancia, yo como directora me sentía optimista, con mucha energía, desde mi rol quería dar lo mejor para ofrecer a los demás esta fortaleza que buscan en nosotros esa mirada, ¿no es cierto? Desde ese rol de dirección están esperando que uno siempre genere esa confianza de que va a estar todo bien y que vamos a poder continuar. Y tenía mucha energía para revertir esas situaciones que se nos presentaban con muchas dificultades en nuestro espacio. Incluso algo que no mencioné es que nosotros estamos por las tardes con el jardín, pero por la mañana hay un centro de desarrollo infantil que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces justamente estamos muy vinculados a todas las necesidades sociales que tiene esa comunidad con la cual estamos trabajando. Incluso en nuestro espacio se utilizó como ambiente para poder armar camas para todas aquellas personas que tuvieran la necesidad de aislarse, así que nuestro ambiente escolar cambió totalmente el año pasado, se tuvo que usar para otras necesidades que se presentaban con la pandemia. Entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo, que yo trataba siempre de transmitir esta seguridad, esta confianza,
pero también sentí en una segunda etapa, y por eso quiero reforzar esto del trabajo colaborativo, de saber de la importancia del otro, ¿no? Que más allá de los cargos que uno tenga, como decía Angelina, que generan cargas, pero Claro. ser consciente de que uno necesita siempre del otro, ¿no? Uno desde la individualidad no podría hacer nada. Entonces, en esta segunda etapa, yo sentí realmente que quienes me demostraban esa fuerza eran las docentes de mi equipo de trabajo. Porque siempre que propuse, estaban así, ahí, con las propuestas que una hacía, y creo que esa fue la clave que generó que se pudiera recorrer un 2020 de la mejor manera posible, con todas las dificultades que se nos presentaban. Debo decir que es muy difícil proyectar, planificar cuando no hay acompañamiento, Claro. porque uno puede tener muchísimas ideas, pero si el otro no te puede acompañar o no te sabe acompañar, es muy difícil. Y siento que una de las grandes fortalezas que se pudo establecer en este equipo fue eso, que todas nos acompañábamos. Y cuando una caía un poco con esto que se mencionaba de la emocionalidad, la otra sostenía, y así estábamos en este sostén constante, ¿no? Con las situaciones que nos iban apareciendo a cada una. Otras de las cuestiones que también tengo que rescatar de este trabajo es que ahora, como está Claudia y Rocío, que son del equipo directivo de otro de los jardines municipales de Escobar, siempre estuvimos así, con esa comunicación que nos permitía fortalecernos, ¿no? Me parece que esto es muy importante también institucionalmente, poder trabajar con los otros. A nosotras se nos da porque, bueno, somos todos jardines que pertenecemos a un mismo municipio, pero me parece clave poder buscar la palabra en el otro, ¿no? La mirada en el otro. Perdón, pero igual hicieron conexiones, mira, desde Escobar hacia el norte, hicieron otras conexiones también. Exactamente, sí, por supuesto. Pero justamente lo que nosotras sentíamos es que necesitábamos de esa mirada de la gente que pertenecía al distrito, cómo iba trabajando el otro, cuáles eran las necesidades que se iban generando en el municipio. También tenemos representantes legales que nos iban acompañando, y yo lo que destaco también es que esos representantes legales son actores pedagógicos, han recorrido la sala, no son esos representantes que a veces, bueno, se les generan esas funciones porque es un representante legal, sino que acá también se buscó de que supieran sobre las características necesarias para, en nuestro caso, los niveles iniciales. Eso en cuanto a cómo fue este trabajo colaborativo, ¿no? Otra de las cuestiones que me gustaría mencionar es cómo nosotros llegamos a esa comunicación. Anteriormente había mencionado de la falta de recursos, zonas muy vulnerables en las cuales trabajamos, entonces era muy difícil, pero de todos modos buscamos las estrategias y abrimos un grupo cerrado de Facebook, armamos grupos de WhatsApp, llamábamos por teléfono fijo, utilizábamos la radio barrial, que después les voy a mencionar un poquito cómo es esta radio barrial y quién colabora con nosotros en esta radio barrial. Repartíamos los cuadernillos de Seguimos Educando, y lo que sí también nos favorecía es que una vez al mes repartíamos las meriendas que no les estábamos dando en situaciones, entre comillas, normales, ¿no? Nosotros Claro. siempre dábamos la merienda, y en este caso, como no la podíamos dar, armábamos esa vianda mensual y se la dábamos una vez por mes. Y
lo que nos parecía fabuloso eran esos encuentros mensuales, porque como no podíamos asegurar todas estas comunicaciones virtuales, porque incluso nos pasaban casos de que la gran mayoría no tenía wifi, tal vez tenía un celular, pero cuando nosotros acercábamos esas propuestas pedagógicas, lo que hacían era un uso de datos, y es un gasto. Claro. Y es una comunidad en la cual nosotros esos gastos sabemos que van para otras necesidades más elementales como son los alimentos. Entonces teníamos que pensar todas esas estrategias para poder tener esa continuidad, ese contacto, pero siempre pensando y pudiendo tener esa empatía de poder ver cuáles son las vivencias de nuestra comunidad en la cual trabajamos. Las familias, bueno, esto que les mencioné, utilizaban celulares, olvídense de computadoras y demás. Nosotros, cuando nos capacitamos y demás, bueno, esto siempre se planteó, ¿no? Pensar en los múltiples recursos que existen para la comunicación virtual, maravilloso. Ahora, hay que evaluar en las comunidades que estamos cuáles son, si esos recursos hay acceso para esta, o sea, nosotros, bueno, tenemos que tener todos estos dispositivos porque somos profesionales de la educación, porque, bueno, nos tenemos que sí o sí ir haciendo de estos materiales, pero estas familias que se encontraron con esta realidad tan brusca que nos pasó a todos, no íbamos a estar pidiendo situaciones que era imposible que ellos las pudieran sostener desde el otro lado con distintos dispositivos. Entonces aparece esto de saber ver nuestra realidad, ¿no? Eso fue clave también, poder ver nuestra realidad y adaptarnos a esta realidad que se nos presentaba en nuestra comunidad educativa. Fortalecíamos esos encuentros mensuales porque los alimentos sí se acercaban a buscarlos, porque justamente eran las necesidades que había muchísimo el año pasado y que lamentablemente continúan. Entonces aprovechábamos esos momentos para comunicarnos, y cómo están las familias, y cómo está cada alumno, y cómo está cada alumna. Las familias venían y nos decían sus dificultades, cuáles eran sus dificultades de comunicación. Muchas veces no tenían celular tampoco, o sea, nosotros tenemos muy naturalizado de decir, bueno, sí, pero no. Esta familia, la gran mayoría, no tiene esa adquisición del aparato, del celular, para poder tener este tipo de comunicaciones. Entonces, aprovechábamos mucho esos encuentros en el momento, en el espacio físico del jardín, cuando les dábamos la merienda. Y también lo que sentimos es que las familias nos servían como canales comunicativos, ¿no? Nos ampliaban los canales comunicativos. Y esto también lo vi como una fortaleza de poder aprovechar a las familias, porque tal vez esa familia que sí tenía el contacto nos decía que nos parecía maravilloso. Bueno, yo vivo cerca, paso por enfrente y le aviso que están haciendo tal cosa. Está. Y eso nos parece... esas interconexiones. Claro, pero eso porque se generaba en esa confianza de barrio, ¿no? De poder llevar, y que nosotros pudiéramos delegar también esa confianza en el otro, que me parece muy importante, habilitar esa palabra. Entonces, me parece importantísimo esto. Bueno, yo soy de comunicación y siempre me fijo mucho en esto de cómo comunicamos, ¿no? Y cómo comunicamos desde el gesto, desde la palabra, desde la mirada, desde la atención. Lo que sucede particularmente en nuestro jardín, y que yo valoro un montón, es que nuestra comunidad, que como dije anteriormente, mayormente son de la colectividad boliviana, nos demuestran un respeto que yo valoré 100% desde un comienzo.
Y ese fue el tipo de comunicación que siempre tuvimos, ¿no? De ida y vuelta, así con esa misma palabra de valoración, nosotros los valoramos a ellos. Por eso una de las cuestiones que trabajamos es el proyecto institucional intercultural, está basado en la interculturalidad. Como tenemos gran parte de nuestros alumnos y alumnas y las familias que provienen de la colectividad boliviana, lo que hacemos es aprovechar y nutrirnos de esa diversidad cultural. Cuando todavía estábamos en la presencialidad, habíamos podido hacer en la institución la efeméride en agosto de la Pachamama. Nosotros lo instalamos como una efeméride. Y ahí llamé a amigos y colegas del Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento. Claro, que eso me parece muy interesante de poder compartirlo con ustedes, esto de poder buscar esas conexiones, ¿no? A veces nosotros estamos instalados en el nivel inicial y nos quedamos con la gente del mismo nivel, pero poder hacer estas conexiones de qué puede hacer el nivel universitario, en los niveles iniciales, y cómo se puede buscar información, cómo se puede ampliar culturalmente esas miradas, esos trabajos que hacemos en estos primeros niveles educativos, me parece maravilloso. Y me acompañaron alegres, vinieron mis compañeras de los otros jardines a presenciar la efeméride, y lo que pasó el año pasado es que no perdimos esta mirada de revalorizar lo cultural, pero esta vez lo hicimos cada uno desde su espacio de tierra, esta ofrenda a la Pachamama en agosto, y sin perder esta mirada de el valor cultural que tiene la ofrenda, ¿no? Porque también tuvimos varias cuestiones, a veces el desconocimiento lo que genera es temor, o cómo voy a hacer esto, pero me parece importante poder generar contactos, poder leer, nutrirse, para ampliar nuestra mirada, ¿no? Y poder hacer distintas búsquedas, cada uno en lo que pueda, pero creo que es un trabajo súper interesante. El año pasado, con estas cuestiones que tuvimos de dificultades comunicativas, lo que nos pasó es que también aprovechamos la radio barrial, que en el barrio Lambertucci hay una radio de la colectividad boliviana, y el contacto me llegó por la universidad. Trabajé con Melina, que Melina es ¿Con General Sarmiento? ¿Por General Sarmiento te llegó? No, Sí, el vínculo me llegó por General Sarmiento, pero interuniversidades, porque Melina es recibida en la UBA, es antropóloga de la UBA, Melina, pero ella estaba haciendo estudio de campo, entonces se enteró de que yo estaba como directora en el barrio Lambertucci, y ella, sabiendo que hay una gran mayoría de la colectividad boliviana, se comunicó con nosotras, y lo bueno es que yo abrí enseguida las puertas, y eso es interesante, ¿no? Porque a veces institucionalmente... claro, a veces no te permiten, seguro, sí, tenés que y bueno, vino Melina, y enseguida fue una más institucionalmente en el 2019, y en el 2020 nos hizo esas conexiones con la radio de la colectividad boliviana, que a partir de ahí nosotros informábamos de las distintas situaciones que íbamos presentando a nivel pedagógico. Pero a mí lo que me gustaría también mencionar, que esto fue más allá de lo pedagógico, ¿no? Esto se generó como un vínculo que estaba ampliado a todos los aspectos sociales, porque había tantas necesidades que nosotras también fuimos conectores desde la escucha comprensiva, esa llamada que hacíamos a las familias, donde escuchaban a las docentes de sus salas, motivaba muchísimo y alentaba muchísimo a cada familia en particular. Entonces,
yo valoro no solo lo pedagógico, sino esa predisposición humana, ¿no? Esto que nos hace ser en cada momento, y que si se trata de manejar bien, enriquece muchísimo el ambiente en el cual estemos, ya sea educativo, político, donde sea que estemos, pero me parece que esto de poder tener esta apertura y esta mirada al otro, y me ayudó mucho. Bueno, en la universidad nos vamos formando, ¿no? Pero esto de reconocer al otro, la diferencia del otro, y valorar su voz, más allá del cargo que cada uno tenga, no pensar que solo mi voz va a ser la valedera, sino que en este jardín lo que nos pasó es que habilitamos la voz de las familias. Nos sirvió un montón habilitar esta voz de las familias. Era muy emocionante ver cuando nosotros hacíamos las propuestas pedagógicas y veíamos que esa mamá ambientaba con una tela que tenía en casa, armaba ese espacio con todas las dificultades de recursos que sabemos que hay en estas casas, donde es muy difícil todo, y como les vuelvo a repetir, la prioridad era tener alimentos. Por ahí tal vez no esto de pensar tanto, bueno, ¿y cómo hago esta continuidad pedagógica? Bueno, sí, uno pensaba constantemente, pero yo desde mi cabeza digo, ¿cómo sostengo a esta comunidad en estos momentos que está mirándonos y que está tratando de encontrar en esos momentos un intercambio que los fortaleciera de alguna manera, ¿no? Entonces cuando veíamos esa ambientación de las mamás, a mí me emocionaba muchísimo, porque ellos se pusieron como mediadores con ese respeto que les generaba la propuesta pedagógica. Eso me resultó impactante, ¿no? Y por eso me gusta tanto la comunidad donde trabajo, porque Bueno. es algo que nosotros siempre, ¿no? Desde la pedagogía queremos ofrecer y ofrecer, y siempre estamos pendientes de esa mirada, ¿no? Cómo recepciona al otro. Y cuando esa recepción se hace con tanto respeto a uno, se siente pleno, y siente que realmente ese trabajo que uno está tratando de generar se produce. Mariana, una pregunta. ¿Esa ambientación lo hacían, por ejemplo, para la fiesta de la Pachamama, para esos acontecimientos, o para algún encuentro? A mí lo que me llamaba mucho la atención es que nosotros compartíamos las docentes armaban sus videos con una ambientación muy cálida, ¿no? Para que esa imagen que los chicos recepcionaban en los grupos cerrados de Facebook y los medios de comunicación que teníamos, pudieran sentirse lo más cercano posible a lo que ellos estaban esperando en ese 2020. Sí. Y lo que pasaba con las familias es que trataban de copiar esa situación, ¿no? Bueno. De pedagógica. Y eso me resultaba maravilloso, ¿no? El trabajo que se tomaban esas familias para generar ese espacio de intercambio. Y cuando les digo todo esto me viene a la cabeza, y estoy muy de acuerdo que lo estuve escuchando porque nos dieron estos videos ahora para las jornadas de capacitación que tuvimos en febrero. Uno de los videos que pertenece a Isabelino Siede, que trabaja mucho este vínculo de la familia y la escuela. Me pareció muy interesante lo que él mencionaba de pensar en un futuro, este vínculo que se podría generar de estas familias como partícipes de este diseño curricular, ¿no? Porque siempre este diseño curricular que se trabaja está pensado desde los profesionales de la educación, pero me parece que las familias tienen muchísimo para poder ofrecer como experiencia y como, bueno, aportes que están vinculados a sus hijos y a sus hijas desde lo íntimo, desde lo que sucede en cada casa, desde las necesidades de esas familias.
Entonces, enseguida le encontré esta relación, ¿no? De cuál había sido nuestra experiencia durante todo el periodo, porque no solo esto de lo vincular con la familia, yo no lo encuentro solo a partir, o sea, en la pandemia lo vimos fortalecido, como surgieron muchas cuestiones que, así como tuvimos situaciones muy tristes, otras se fortalecieron muchísimo, se enriquecieron muchísimo, y una de ellas las encuentro en este vínculo de estas familias como mediadoras, ¿no? Estas familias que gracias a ellas podíamos generar otro canal comunicativo, estas familias que nos podían enseñar también a cómo poder hacer este intercambio pedagógico. ¿Por qué no? ¿Por qué no mirar estas distintas voces? Ese por qué no que tanto abre, ¿no? Ese por qué no. Me quedó de un antes, trabajo, lo leí esta mañana ese trabajo. Sí, sí, sí. que antes habías mencionado, tal cual, Claro, Rafael. sí, ¿por qué no? Como gesto que abre a todo lo que se puede y que uno no lo Totalmente, espera. totalmente, totalmente. También lo había escuchado, que estuve viendo el video de Elisa Spakowski, que fue ayer, que me gustaría decir que Elisa Spakowski fue, sí, estuvo ahí en el plantel, en el equipo, pero me da una emoción porque ella, yo estudié en San Miguel, en el Nacional 112, y Elisa era profesora de práctica en ese instituto. Entonces, cuando vemos a nuestros docentes de formación que han llegado a espacios tan interesantes en el nivel educativo, a nosotros nos genera, bueno, mucha emoción, ¿no? Es un orgullo enorme. Y había, la verdad que no sé bien, vi que era Javier de Uruguay también, de donde estás vos, Rafael, y él comentaba la situación en educación en Uruguay, y hablaba también de la familia. Entonces dije, es un punto interesante de análisis de lo que nos pasó el año pasado con esta pandemia. ¿Cómo involucramos a estas familias en este pensamiento pedagógico que queremos, bueno, pensar en nuestros diseños curriculares, en nuestros programas, en nuestras organizaciones, en nuestras proyecciones? Ahora que la veo a Belén, que pudo volver, ella cuando hacía esto de llegar a esas casas, ellas tenían ese contacto directo con las familias, y también mencionó cómo esto le generó otro ambiente totalmente distinto, muy enriquecedor. Y bueno, surgen muchas cuestiones que me parecen interesantes de evaluar, de cómo podemos ir generando este espacio para que no solo nosotros como profesionales de la educación podamos hacer nuestros aportes, sino que también podamos tener en cuenta a la sociedad que nos rodea, a la cultura que nos rodea, y en particular a esas familias que están acompañando a los alumnos y a las alumnas que están en las instituciones particularmente que nosotras estuvimos mencionando. Sí, sí, quería decir bueno, que sí, que justamente todos lo sabemos, ¿no es cierto? Pero se experimenta, se vivencia mucho cuando ocurre, que es un punto muy importante esta conexión con lo familiar. Yo en algún tiempo que trabajé bastante en equipos de orientación, di clases, por supuesto también, pero trabajé en equipos de orientación como psicólogo. Y me acuerdo, bueno, siempre yo aprendí enormemente de mis compañeras trabajadoras sociales, muchísimo, 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 muchísimo. Incluso esta cosa que, bueno, por supuesto yo me he transformado mucho, pero de que entonces para hacer hay que hacer despacito y esto y lo otro, no era lo que se puede en ese tiempo, en ese momento, ¿no? Cuestiones de ese orden, pero igual no me quiero ir. Yo no podía entrar a las casas, a veces citábamos a las familias, pero a veces no, entonces íbamos con la trabajadora social. Yo solo no podía entrar a una casa, pero con la trabajadora social sí, porque tiene el acceso. Entonces, cuando vos te conectás con esa familia, cuando ves, después cuando me encontraba con la docente o el docente,
bueno, podía como transmitirlo un poquito más. Y si ese docente también hubiera podido ver esa situación familiar, se ubica y se posiciona desde otra manera en la enseñanza, se genera otra cosa mucho más Totalmente. posible, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vos decís, uy, este chico con esta situación tan, pero tan adversa, digo, desde desorganización hasta mental en esa familia, decís, bueno, todo lo que puede, todo lo que está pudiendo acá en la escuela, todo lo que hay que sostener y apoyar, se mueven otros mecanismos, se generan potencias desde lugares más certeros, y bueno, esto, claro, esto es lo que la pandemia, todo el desastre, por supuesto, pero nos está ayudando, ¿no?, a salir, como dijeron, de ciertas burbujas que siempre hay que cambiar, aunque no, es como relativo. También la escuela es ese espacio como de preservación para la niñez, y después está la afuera. Es como un intermedio, ¿no? Porque también tiene que ser el lugar de protección, pero también, digamos, salirse, animarse hay momentos, y no lo digo en esto de la pandemia, pero digo cuando una situación, trabajé mucho en especial también, entonces cuando una situación, y como docente integrador, entonces en esto de cuando la situación no se puede más así como está, no hay que tenerle temor, hay que provocar que se produzca el caos, porque es a partir de que se produzca que algo distinto se va a armar, algo distinto. Entonces, eso de como con temor, uy, no, digamos, hay como que tratar, bueno, creo que lo dijeron ustedes, como, bueno, saltar ese umbral para, bueno, a ver, ¿y qué hacemos? No una reorganización total, con eso que quede, armar algo, y eso es situación a desplegar, es vida a desplegar desde otra manera, y se rompe con esa cosa muy establecida que nos estanca, porque todos en algún momento nos estancamos o nos pasa alguna cuestión de lo muy determinado. Bueno, esto espero que se entienda, estoy hablando como en forma general, habría como que especificarlo en cada situación, ¿no? Pero salirnos de la idea de que hay universales. Estamos muy acostumbrados a esto de, bueno, vamos probando, pero entonces armamos tal cosa que va a servir para, lo digo exagerando, va a servir para todos. No. Siempre son experiencias singulares en cada situación donde, bueno, nos atrevemos, y en conjunto y con todos los actores. A veces el portero de la escuela, a veces, todos somos términos, digamos, por supuesto que el director tiene digamos, es el que después decide, o el docente, pero todos somos términos de una situación. Para eso es súper interesante, y se los recomiendo mucho, si no lo conocen, a Spinoza, que se sale de toda jerarquización. Una planta, bueno, lo que vos decías, armaba en el escenario, así como venían a las maestras. Entonces es distinto cómo se planta frente a lo educativo, frente al aprender, porque todo, esa tela que yo elegí, la piedra, o sea, digamos, no somos los humanos los superiores y los que enseñamos. Mirá los pájaros, la cantidad de percepciones que tienen. Mirá un perro que a tres cuadros o a dos ya sabe que estamos viniendo y nos anuncia que, digamos, bueno, cuestiones de ese orden, ¿no? Quería como traer, donde la verdad que lo que se arma es todo multiplicidad, nunca lo uno, nunca una única manera, ¿no? Pero, ¿cómo se sostiene? En conjunto. Lo dijo Angelina, lo dijo Belén, lo dijiste vos, es en conjunto y en red, ¿no? Deligny es un educador fantástico. Me gustaría invitarlas, les voy a dejar mi mail, porque además es sin costo para noviembre, octubre, noviembre, puede ser que sea seguramente virtual. Este año se va a hacer en Buenos Aires, se hace cada 2 años, el pasado se hizo en Brasil, yo pude ir. ¿Lo conocen a Deligny, a Fernand Deligny? Sí. Bueno, se va a hacer este año en Buenos Aires, por octubre y noviembre, un congreso sobre Deligny, que va a venir gente de Francia, va a venir gente de Brasil, y va a ser una jornada
digamos, bueno, con trabajos por ahí tipo académicos o como fueran, otra jornada performática y otra, si se puede, si, digamos, está controlada la pandemia, digamos, por recorridos territoriales. Y es muy interesante porque él se sale de todo dogma, aun cuando en un momento está trabajando con chicos autistas en un hospital, se va de eso y experimenta en un lugar de Francia, en la Severa, bueno, campamentos donde lo que hace es que puedan encontrar un modo de vida, no se propone ninguna otra cosa distinta, de chicos que estaban desahuciados en un hospital, en tal lugar, que en la bueno, ténganlo presente, tengámoslo presente, tenemos un poquito, 37, tenemos 10 minutos más. Me dijo Dani que a las 45 tenemos que cortarlo. Sí. ¿Vos concluiste, Mariana? Sí. Después pasanos la invitación, Rafael. Bueno, Después ¿por qué no anotamos? Dale. Les doy mi correo, si me escriben yo después le paso y lo anoto para invitar del INI, porque la verdad que es muy interesante y es bueno, todas estas cuestiones nos fortalecen y además ahora que si va a ser virtual todavía tenemos como más posibilidades. Mi mail es Rafael Piano, soy Rafael de Piano, pero el mail es Rafael Piano, es @yahoo.com.ar. rafaelpiano@yahoo.com.ar. Si ustedes me mandan un mail, yo hago como para invitar para el grupo y listo, digamos. Va a estar Carlos Escliar también seguro, bueno, a Dani también lo vamos a invitar, por supuesto. Pero son esas cuestiones donde uno dice, no hay que perdérsela. La gente de General Sarmiento es excepcional, Gaby Dicker, Gustavo Ruggiero, ¿lo conoces? Sí. Bueno, Gustavo es genial, es amigo, Gustavo, bueno. Ay, qué bueno. Sí, muy buena gente. Sí, siempre agradecida, digamos, a que estas instituciones nacionales y gratuitas nos abran los espacios a quienes tal vez no podemos pagar una cuota privada, pero el valor de los profesionales que están ahí compartiendo. Sí, esto solo por ahí para digamos, vieron que en cada provincia o jurisdicción hay una escuela que depende de la universidad, una escuela secundaria. Ellos armaron una escuela secundaria de la universidad, pero esa escuela secundaria de la universidad justamente se propone y se ha propuesto no ser elitista, sino que invita a todas las supervisiones de la zona para compartir experiencias, para replicar experiencias. Es muy interesante la propuesta. Viene en la línea esta que estuvimos trabajando hoy, ¿no? Digo, no solo Natacha, no solo Angelina, no solo Belén, digo, los que están escuchando, si quieren aportar, hacer alguna pregunta, alguna cuestión de ese orden, súper bienvenidos. A lo mejor el silencio es porque están muteadas o... No sabemos porque aparte no los ven. ¡Ay, Silvia! Ahí veo a Silvia. Sí, pero está tachado el micrófono. Claro. ¿Querías comentar algo, Silvia? Hay que desmutear, a ver. Ahí está. Ahí está. La verdad que primero agradecer estos espacios, principalmente agradecer el espacio porque este espacio genera cercanía, genera estar acompañadas y acompañados en estos momentos de tanta incertidumbre, de cómo hacemos. Y la verdad, bueno, primero era eso, agradecer. Yo soy de Rosario. Bueno. Y bueno, en este momento me toca estar de licencia, no estoy frente a la sala. Y bueno, y por un lado
esto, como que se me estruja un poquito el corazón porque quisiera estar ahí, en el campo en el terreno, mejor dicho, en el territorio, colaborando, ayudando. Pero bueno, desde mi lugar trato de escuchar voces. Hay una palabra que me apropié hace rato, esto de polifonía. Creo claro. que eso nos enriquece y adoro esa palabra. Es súper rico este espacio y bueno, y bienvenido sea poder escuchar, poder mirar a través de esta pantalla lo que está pasando en otros lugares, lo que nos está pasando desde nuestro lugar y poder enriquecernos frente a esta situación mundial, que digo que tanto que decíamos, las pantallas, bueno, que hablábamos también hasta con las infancias, que las infancias están muy bombardeadas por las pantallas, y esta pandemia vino a acercarnos a través de esta pantalla, que hubiese sido tan difícil si no hubiésemos contado con esta pantalla. Si retomamos a la historia, bueno, todo lo que ha pasado sin que hayan existido las pantallas habrá sido durísimo. Y bueno, y creo que tenemos que saber aprovechar. Escuchen, tenemos 5 minutos, así que yo digo, sigamos y se nos corta, apareció recién anunciado. Sí. Yo digo, a mí se me viene también la imagen del caleidoscopio, ¿no? Como vieron que estamos como muy acostumbrados a decir el rol docente, el rol. Yo digo, y por supuesto que todo tiene las palabras, como decían, es de acuerdo al significado que uno les da, ¿no? Y tienen distintas significaciones, siempre múltiples, pero como que es mejor pensar en posición, porque yo tomo una posición, pero después la puedo variar, se me ocurría la imagen del caleidoscopio, ¿no? Que vieron que uno lo va girando y ve una cosa, ve otra, como cambiando de posición, como que eso me parece como muy, muy, muy enriquecedor. Yo de verdad las invito para este congreso, que todavía no está la fecha, pues lo estamos organizando, pero es muy interesante en relación a las propuestas. Si anotan el mail, me dicen Sí. de un IPE, qué sé yo cuánto, en esta jornada, yo lo hago, y me gustaría esas cosas que uno dice, ay, esto no te podés perder, ¿no? Esas cuestiones Lindo. también, sí. Sí. Bueno. Totalmente agradecida, y Rafael, vas a tener mi mail en tu correo. Sí. Nos gustó, Rafael, que estuvieras, porque en un principio no ibas a estar y después te sumaste, y la verdad que fue un placer conocerte, un placer escucharte y cómo... Bueno, comuniquémonos, porque por ahí hasta, no sé, hasta podemos hacer algún grupito, supongamos una vez cada 15 días, podemos trabajar, si no lo conocen, supongamos, algo que no sea de exigencia, pero por ahí, por ejemplo, cada 15 días, una hora, hasta puede ser un sábado, como fuera, que sea de placer. Por ejemplo, trabajar sobre Spinoza, sobre, digamos, que es alguien que nos saca de las jerarquizaciones. Claro. Y eso es maravilloso, porque además es un estilo de vida, es un modo de vida. Eso es muy, muy interesante. Uno se apoya desde otros lugares. A ver, las chicas que presentaban los trabajos, alguna palabra como cortita, porque tal vez se corte y no lleguemos, pero bueno, aprovechemos lo que tenemos porque nos apareció recién el mensaje. ¿Alguna palabra por ahí chiquita? Angelina, Natacha, Belén. Simplemente Bueno, agradecer nada, el espacio. Ay, perdón, Belén, me metí. No, sí, perdón. Simplemente Y sobre todo- agradecer el espacio. Es una oportunidad única el que nos dio este 2020 de poder conectarnos. Así que agradecido, y un patrón común entre todos, que nada detiene el esfuerzo y el trabajo de un buen docente. Bueno, nada, agradecida, súper enriquecedora todas las propuestas, todas las miradas, y esto de sumar miradas está buenísimo. Así que nada, desde mi lugar y el de Romy, que no pudo estar, es mi compañera, agradecerles la convocatoria, y ojalá podamos estar de alguna manera presentes en noviembre, nos encantaría. Así que muchas gracias, de verdad.
Y yo creo que Gracias. quedan solo palabras de agradecimiento para este encuentro y esta posibilidad. Justamente comenzamos hablando, ¿no?, de pensar nuevos modos de encuentro, y este es un gran ejemplo, sobre todo para enriquecer nuestra tarea e ir fortaleciendo ese trabajo colaborativo que tanto se mencionó, ese encuentro con el otro, con los otros, reconociéndonos y ayudándonos constantemente. Así que me sumo a esta propuesta de Rafael para seguir conversando sobre Sí. nuestra tarea. Sí, por ahí pueden pensar eso. En un minuto Está se cierra. cerrando Por ahí un podemos minuto. hacer un grupo cada 15 días de 1 hora, por ejemplo, una cosa por el estilo, y podemos trabajar sobre Spinoza y cuestiones Qué así de ese lindo. orden. Claro, bueno, piénsenlo y a disposición. Se corta, porque decía 1 minuto. Bueno, muchas Un gracias. abrazo. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Gracias. Gracias.